Semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 8, donde el apóstol Pablo deja bien claro que no debemos ser piedra de tropiezo para los hermanos más débiles en la fe. Finalizando el versículo 13, que dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y en el capítulo 9, que vamos a comenzar a estudiar hoy, Pablo expone cómo respetó con su propia vida este principio. En los versículos del 1 al 8, al 18 del capítulo 9, el apóstol discute su derecho a recibir respaldo económico de la iglesia de Corintios, que se beneficia de su ministerio, y de la responsabilidad que tenemos los creyentes de predicar el evangelio sin importar las situaciones que puedan estarnos pasando. El texto de hoy es 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 18, y lleva por título Ejemplos de abnegación. Perdón, a los adolescentes, por favor, subir al salón. Les invito a que me acompañen con sus Biblias en el estudio del pasaje de hoy. Pero primero estaremos leyendo los versículos del 1 al 6 y esperando en el Señor que podamos abarcar los 18 versículos, y no podemos profundizar mucho en ellos por cuestiones de tiempo. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra lo que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, que es Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? La enseñanza central del día de hoy dice: los derechos que posee el siervo de Dios jamás deberán ser estorbos para el avance del Evangelio. Repito, los derechos que posee el siervo de Dios jamás deberían ser estorbos para el avance del Evangelio. En sentido general, vivimos en un mundo donde los derechos de las personas son violentados constantemente. Claro, hay sus excepciones. Cada quien está pendiente de sí mismo sin importarle lo demás. Se ha vuelto tan común que a nadie sorprende verlo constantemente, porque son muchas las formas en las cuales se violentan los derechos de los demás, sin importarle su posición social, su condición de salud, ni su edad. Pero Pablo nos está mostrando en carne propia que ha cedido sus derechos como apóstol de la iglesia de Corintios con la finalidad, primero, de marcar la diferencia de aquellos que lo hacían por amor al dinero y a su beneficio propio. Segundo, por el amor de los que están perdidos, que andan en pecados, y por la satisfacción de predicar el Evangelio, ya que es un mandato directo que tiene del Señor desde su conversión, como lo podemos leer en Hechos capítulo 9 versículos 15 y 16, que dice: el Señor le dijo a Ananías: ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vaya, que Pablo padeció y padeció bastante. Así pasamos a nuestro primer principio que dice: el siervo del Señor tiene derecho de recibir apoyo de la iglesia. Y esto se toma de los versículos 1 al 6. El versículo 1, la pregunta que hace Pablo en este versículo son retóricas, ya que la respuesta a todo es sí. En 1 Corintios 15, del 8 al 9, Pablo dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Luego explica que es el más pequeño de los apóstoles y que no merece ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios. Del versículo 2, Pablo hace referencia que el sello de su apostolado es la iglesia de Corinto. Todos los creyentes que la formaban en ese tiempo. En 2 Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo os he sido carga? Perdónenme este agravio. Pablo les está diciendo: hermanos, ¿cómo dudan ustedes de que yo sea apóstol? Si saben, han oído el testimonio que yo he venido, he visto al Señor Jesucristo, y ustedes han visto que el Señor, que el Espíritu Santo ha hecho milagros entre ustedes a través de mí. Ustedes son mi sello. Probablemente le está escribiendo a hermanos que sanó, tal vez el resucitado, tal vez Dios a través del Espíritu Santo proveyó para algunas necesidades de la iglesia o de los hermanos. Entre ellos dice entonces Pablo: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado. Pablo está escribiendo esto para defenderse. El ataque al apóstol Pablo es porque no lo mantiene la iglesia, porque a la iglesia no le está pagando un salario, porque él está trabajando con sus manos y luego enseña. Debería de estar recibiendo un salario, un sostenimiento de parte de la iglesia, porque al parecer el apóstol Pablo lo recibía, el apóstol Tomás lo recibía. El ministerio que ellos hacían en las iglesias que funcionaban. Algunas iglesias apoyaban a Pablo en parte para sus viajes misioneros. Cuando Pablo estuvo en Corintio, él estuvo trabajando con sus manos para poder servir. Decía, trabajaba con sus manos y los fines de semana enseñaba en la sinagoga. Y esto lo leemos en Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 4. Del versículo 3, Pablo comienza a defender su derecho de lo que los están acusando o lo están cuestionando su apostolado. Pablo afirma que tiene derecho de comer, beber y traer consigo una hermana como mujer. Argumenta que los apóstoles deberían ser apoyados por aquellos a quienes ministran. Insiste en que fue comisionado como apóstol por Jesús. Aquí pasamos a nuestro primer punto del primer principio que dice: punto 1, el derecho de ser alimentado, que se toma del versículo 4. Pablo está haciendo referencia a la iglesia de Corintio, que tienen el derecho que la iglesia les provea alimentos y bebida para sustentarlo, al igual que a los otros apóstoles, los hermanos del Señor, entre ellos Santiago y Cefas, que es Pedro. Del segundo punto dice el derecho a tener una esposa. Pablo probablemente estuvo casado en algún tiempo. Por ejemplo, la implicación de Hechos, capítulo 26, versículo 10, es que Pablo era miembro del Sanedrín.
Entonces tenía que haber estado casado. Es posible que el apóstol Pablo se haya casado en algún momento de su vida. Antes de su conversión, Pablo era fariseo. Se puede leer en Hechos, capítulo 23, versículo 6, y en Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Y la tradición indica que los fariseos solían estar casados. Entonces, quizás ya había estado casado, pero había enviudado cuando escribió las epístolas. En definitiva, lo que queda claro es que desde su conversión a Jesús, Pablo no tenía esposa y que nunca se habla de hijos suyos. Pedro tenía esposa, aunque no se nombra, pero sí a su suegra, como la leemos en Mateo capítulo 8, versículo 14. Pasando al tercer punto del primer principio, dice: el derecho de recibir apoyo económico, tomado del versículo 6. Apóstol Pedro o Cefa tiene derecho de no trabajar. Apóstol Felipe tiene derecho de no trabajar. Las iglesias lo sostienen. El apóstol Andrés tiene derecho de no trabajar mientras esté predicando el evangelio. ¿Por qué entonces me niegan a mí ese derecho? Yo también, como predicador del evangelio, dice Pablo, tengo derecho de no trabajar, que se me pague cuando estoy predicando. Y va a presentar varios argumentos desarrollados en los versículos del 7 al 10. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Los ejemplos que está utilizando Pablo respecto a los trabajos que se realizan reciben fruto de sus esfuerzos para alimentarse. El soldado, el que planta viña, el que apacienta rebaño. Del versículo 10 dice: sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir cosecha. El versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segáramos de vosotros lo material. Repito, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. En Mateo capítulo 10, versículos 9 y 10, esto es cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a los 12 discípulos a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 9: no os preveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. Y el 10: ni de forjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Y lo que dice al final: porque el obrero es digno de su salario. Mientras estuvieron ellos llevando el evangelio, pues Dios les proveyó a donde ellos iban para su sustento. En Lucas capítulo 10, versículos 1 y 7, esto es cuando luego se mandan a los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él habría de ir. Y el 7: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Aquí vemos que el Señor, a todos estos que mandó, a los 12 discípulos y a los 70, Dios les proveyó a todos ellos para su sustento.
El siervo de Dios, que dice el punto 4, el siervo de Dios debe estar dispuesto a anunciar a todo lo que le estorbe para anunciar el Evangelio. Perdón. El siervo de Dios debe estar dispuesto a renunciar a todo lo que le estorbe para anunciar el Evangelio. Y esto se toma del versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Debido a que los falsos maestros y a lo que viene desarrollando en los versículos anteriores, Pablo nos da un ejemplo claro, que sin importar los obstáculos que se puedan presentar aún con los hermanos de la fe, debemos de hacer sacrificios personales en la predicación del Evangelio. Viendo en el contexto que Pablo lo está escribiendo, que los obstáculos venían de la misma iglesia de Corintio, dejó toda dificultad por beneficio de la predicación del Evangelio. Nosotros como creyentes y como iglesia debemos imitar el ejemplo de Pablo, dejar a un lado lo que nos pueda estar estorbando y negarnos a nosotros mismos en beneficio de la predicación del Evangelio. Recordando la enseñanza central que dice: los derechos que posee el siervo de Dios jamás deberían ser estorbo para el avance del Evangelio, pasamos al segundo principio, que dice: Dios ha dado al creyente un mandato de carácter obligatorio de anunciar el Evangelio. Y esto se toma de los versículos 13 al 18. Versículo 13 nos dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Y el 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 25, el apóstol Pablo dio una orientación especial respecto al liderazgo de la iglesia. Reconocía que estas personas no eran perfectas, pero Pablo deseaba que la iglesia apreciara y reconociera el valor de los pastores, maestros, ancianos y otros líderes que trabajaban duro y sirven de forma digna. En 1 de Timoteo, capítulo 5, 17, leemos: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los pastores de doble honor son aquellos que sirven a la iglesia tiempo completo. Por lo tanto, muchos no tienen ingresos económicos fijos y la iglesia debe velar por su sustento, tanto del pastor como de la familia. Porque si ellos no tienen ingreso, es la iglesia la responsable de velar por el sustento de la familia pastoral. Nosotros, en una oportunidad, la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza, tuvimos dos hermanos a tiempo completo. Uno comenzó en el año 2003, el otro comenzó en el año 2006. Y los dos dejaron sus funciones en el año 2018 porque salieron del país. Hoy en día hay 3 pastores aquí en la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza. Habemos 2 que trabajamos, en empresas. Recibimos una remuneración quincenal para que nos pueda ayudar en lo poco o mucho. Y el tercer hermano trabaja por cuenta propia. Depende de la provisión que el Señor le ponga en su camino. El versículo 15 leemos: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
En la Biblia Dios habla hoy, dice: pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Nadie me quita esta satisfacción de hacerlo. Y aquí Pablo, cuando está hablando, no está hablando con orgullo, con prepotencia, no, sino con toda la humildad. ¿Y por qué Pablo podía hacerlo? Él estaba solo, él no tenía familia, y por eso se podía dar ese lujo de trabajar para él. Y no solamente trabajaba para él, sino que con lo que proveía ayudaba también a hermanos y ayudaba a la iglesia. Pero si se tiene una carga familiar, pues hay que pensar en la carga familiar también. El siguiente punto, 2.1, dice: el creyente debe entender que no obedecer el mandato de anunciar el Evangelio tiene consecuencias, y se toma del versículo 16 y 17. Del versículo 16 dice: pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Pablo aquí nos está haciendo una aclaración. No merezco gloria porque predico el Evangelio. Dice: yo no soy más grande que ustedes porque predico el Evangelio. Esa es mi tarea. Y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Y hay de mí si no predicara. Recordemos, hermanos, el modelo que Pablo nos enseñó en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 sobre el cuerpo. Unos tienen una tarea en la iglesia, otros tienen otra. En un cuerpo es importante el corazón, sí, pero también importantes son los ojos, también es importante el estómago, también importantes son las manos, y el corazón suena más romántico. Pero sin el estómago, el corazón no puede funcionar. Sin los ojos, el estómago no puede comer para que le dé función al estómago y al corazón. Todos somos un cuerpo, y Pablo está diciendo: hermanos, yo quiero bendición, ahora predico. ¡Qué bendición! Dios demanda santidad de los que predican, demanda ciertos requisitos, cierta pureza de vida que se debe y se puede esperar del que enseña, del que predica. Pero Él no es más alto que los hombres o que el cristiano promedio, porque esa es la tarea que Dios le dio en el cuerpo de Cristo, tan importante como el que limpia, tan importante es el que enseña a los jóvenes, como el que cuida a los niños en el salón de cuna, tan importante es el que cuida el estacionamiento, como los hermanos que preparan el café y el té, como el que toca los instrumentos, tan importante como los que se sientan a escuchar y aprender. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Gloria a Dios por el cuerpo de Cristo. Del versículo 17 que dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. En la Biblia del lenguaje actual leemos: yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo, igual como se nos ha ordenado a todos los creyentes. No dice si puede, si quiere. Hay excepciones, claro que sí, en hermanos que no pueden salir a evangelizar, pero esas son las excepciones. Entonces, si no eres la excepción, respóndete esta pregunta tú mismo: ¿por qué no evangelizas? ¿Tienes miedo? ¿Te da temor? Todos hemos pasado por ahí, a todos nos han aborrecido, a todos nos han rechazado, pero debemos de predicar el Evangelio, porque si nos rechazan, no es a nosotros que están rechazando, es a Cristo.
que están rechazando. Y voy a hacer una anécdota rapidito. En años pasados, cuando estábamos preparando para evangelizar, que estábamos haciendo ensayos para impacto, llegó un adolescente, yo hablé para que fuera a predicarle a varios de los hermanos que estaban ahí, y se pusieron allá afuera varios hermanos a llevar el evangelio. ¿Cuál es la anécdota? Que los que iban a escuchar el evangelio iban a rechazar a estos jóvenes. Todos somos creyentes, pero la anécdota fue de que este hermano le tocó justamente predicarle al papá, y él dijo: no, yo no puedo hacer eso. Le tenía temor al papá y no fue. ¿Y cuál era la intención de esto? Que antes de que ellos salieran a evangelizar, aprendieran y estuvieran conscientes que los iban a rechazar. Y nosotros no debemos sentirnos mal cuando nos rechacen, porque no es a nosotros a quienes están rechazando, es a Cristo Jesús. Esto que dice Pablo en el versículo 17 es que no estuviera dispuesto a obedecer, sino que no fue su elección, fue su llamado. Del 2.2 dice: hay satisfacción en el cristiano al obedecer a Dios anunciando el Evangelio. Y esto se toma del versículo 18, que dice: ¿cuál fue ese mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo dice: ¿cuál es esta bendición? ¿Cuál es esta gloria que estoy buscando? ¿Cuál es esta bendición que quiero predicando el Evangelio? ¿Qué hago sin recibir alguna paga? Está bien que Pedro predique recibiendo paga. Si es su tarea, es su derecho. Es lo que enseña la palabra de Dios. Está bien que Felipe predique y reciba paga. Por eso, sí está bien, su derecho lo da la palabra de Dios. Sí está bien. Está bien que los misioneros vayan y prediquen y reciban paga. Sí está bien. Pero dice Pablo: yo quiero un poco más de bendición. Por eso voy a predicar y voy a trabajar con mis manos para poder predicar y recibir ofrenda en otros lugares. Pablo predicó recibiendo ofrenda en otros lugares, sí, recibió estas ofrendas, ayudas para su ministerio, pero en este caso Pablo está diciendo: tengo esta oportunidad de servirle al Señor sin que se me pague. Gloria a Dios por todos los servidores de la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza, que servimos al Señor y no recibimos ninguna paga. Sintámonos satisfechos que le estamos sirviendo al Señor y no al hombre. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Y este mensaje es para ti, que te encuentras hoy aquí y todavía no tienes esa relación con el Señor. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Y hoy justamente se está celebrando la resurrección de Cristo, cuando Él murió, porque nosotros no creemos en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. Él tuvo que morir para que pudiera haber herencia. ¿Y cuál es esa herencia que Él nos da a nosotros? La salvación, el perdón de pecados y vida eterna. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él con su sangre allá en la cruz del Calvario, Él pagó por todos nosotros y no lo merecemos.
porque Él nos sacó de ese lodo cenagoso putrefacto, que muchas veces nadie nos quería, no querían ni vernos, pero Él pagó con su sangre por nosotros. Y no solamente eso, sino que nos abrazó y nos dice, te amo. Y toma este mensaje para ti que no, todavía estás aquí, no tienes esa relación con el Señor. Él te está hablando. Y solamente tienes que dar ese paso de fe, invitarlo a que Él sea tu Señor y Salvador. Si es el deseo de tu corazón de decir la oración, no es la oración lo que te va a hacer salvo, no es la oración lo que te va a llevar en obediencia a la vida eterna en Cristo Jesús, sino la sinceridad de tu corazón de invitarlo. Hermano, si me apoyan en oración, pueden repetir conmigo. Oh Señor Jesús, hoy estoy aquí justamente en este día de resurrección, escuchando de ti y de lo que tú has hecho por toda la humanidad y especialmente por mí. Y la verdad que me has conmovido, has tocado mi corazón y es el deseo, el anhelo de mi corazón desde este momento invitarte que tú seas mi Señor y Salvador, que perdones todos mis pecados y que me ayudes a vivir para ti. Te lo pido en tu santo nombre. Amén. Si hay alguna persona que por primera vez ha invitado a Cristo que sea su Señor y Salvador, te invito a que levantes tu mano en señal para reconocerte y orar por ti. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Hoy hay fiesta en los cielos, porque la palabra dice que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque ha sido arrebatado del príncipe del mundo estas personas. Les invito a que nos sigan visitando y también a que crezcan espiritualmente. Este es el primer paso. Oh bendito Dios, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por esta prédica, Señor, porque no fue el hombre, Señor, fue tu Santo Espíritu a través de mí, bendito Dios. Te pido, Señor, por todos y cada uno de los hermanos presentes, que nos veamos, Señor, que nos revisemos, Señor, nuestros corazones a la luz de tu palabra, Señor. No importa cuán crecido nosotros podamos estar en el Evangelio, Señor. El único perfecto eres tú. Nosotros somos seres imperfectos y necesitamos de ti mientras estemos en este mundo. Te doy gracias, Señor, por estas dos personas que dieron este paso de fe. Te ruego por ellas, Señor, para que no desmayen, porque este es el inicio de una bella y hermosa vida en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén. Si quieren se pueden poner de pie, hermanos, para alabar al Señor, darle la gloria y la honra a nuestro Señor Todopoderoso. Cuán hermoso eres Jesús, con tus palabras, es tu amor, cuán glorioso es Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Un momento ahí nos dio libertad. Juntos, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria.
corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Ya que me salvo